Charlie Coulson, el muchachito que tocaba el tambor. 2 o 3 veces en mi vida Dios en su misericordia tocó mi corazón, y 2 veces antes de mi conversión me sentí bajo profunda convicción de haber pecado. El muchacho. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos era yo cirujano del ejército, y después de la batalla de Gettysburg había en el hospital muchos cientos de soldados heridos, 28 de los cuales habían recibido heridas tan graves que necesitaban mis servicios inmediatamente, algunos cuyas piernas tenían que ser amputadas, algunos sus brazos y otros tanto el brazo como la pierna. Uno de estos últimos era un muchacho que apenas había estado 3 meses en el ejército, y siendo demasiado joven para alistarse como soldado, se había alistado para tocar el tambor. Cuando mi cirujano asistente y uno de mis ayudantes quisieron administrarle cloroformo antes de la amputación, volteó la cabeza y se negó rotundamente a que se lo dieran. Cuando el ayudante le dijo que era orden del doctor, dijo: «Tráigame al doctor». Cuando llegué hasta su cama le dije: «Muchacho, ¿por qué rechazas el cloroformo? Cuando te encontré en el campo de batalla estabas tan grave que pensé que no valía la pena levantarte. Pero cuando abriste esos grandes ojos azules pensé que tendrías una madre en alguna parte que en ese preciso momento estaría pensando en su muchacho. No quería que murieras en ese campo, así que ordené que te trajeran aquí, pero has perdido tanta sangre que estás demasiado débil para soportar una operación sin cloroformo. Por tanto, deja que te dé un poco». Puso su mano sobre la mía y mirándome a los ojos me dijo: «Doctor, un domingo a la tarde en la escuela dominical, cuando tenía 9 años y medio, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. En ese momento aprendí que podía confiar en Él. He confiado en Él desde entonces y sé que puedo confiar en Él ahora. Él es mi fuerza y mi refugio. Él me sostendrá mientras usted me amputa el brazo y la pierna». Entonces le pregunté si podía darle un poco de brandy. Nuevamente me miró a los ojos diciendo: «Doctor, cuando tenía unos 5 años mi madre se arrodilló a mi lado poniendo un brazo alrededor de mis hombros y dijo: Charlie, estoy orando al Señor Jesús para que nunca pruebes el licor. Tu querido padre murió como un borracho y le prometí a Dios que si era su voluntad que llegaras a adulto, que advertirías a los jóvenes contra la copa amarga. Ahora tengo 17 años, pero nunca he probado nada más fuerte que té y café, y en mi condición es muy probable que esté a punto de partir a la presencia de mi Dios. ¿Me llevaría usted allí con olor a brandy?». Nunca olvidaré la mirada que me dio aquel muchacho. En aquella época yo odiaba a Jesús, pero respetaba la lealtad del muchacho a su Salvador, y cuando vi cómo amaba y confiaba en él hasta lo último, me conmovió el corazón e hice por aquel muchacho algo que nunca había hecho por ningún otro soldado. Le pregunté si quería ver a su capellán. «Oh, sí, señor», fue la respuesta. Cuando llegó el capellán, reconoció enseguida al muchacho por haber conversado con él en las reuniones de oración que se realizaban en una de las carpas, y tomando su mano dijo: «Charlie, cuánto siento verte en esta triste condición». «Oh, yo estoy bien, señor», contestó. «El doctor me ofreció cloroformo, pero se lo rechacé. Luego quería darme brandy, que también rechacé, y ahora, si mi Salvador me llama, estoy listo y puedo irme con él estando lúcido». «Quizá no mueras, Charlie, pero si el Señor te lleva a su presencia, ¿hay algo que pueda hacer por ti después de que hayas partido?». «Capellán, por favor ponga su mano bajo mi almohada y tome mi pequeña Biblia, en la que encontrará la dirección de mi madre. Por favor, mándesela a ella y escríbale una carta y dígale que desde el día que me fui de casa no he dejado pasar un solo día sin leer una porción de la palabra de Dios y sin orar pidiendo que Dios bendijera a mi querida madre, no importando si me encontraba marchando en el campo de batalla o en el hospital». «¿Puedo hacer algo más por ti, jovencito?», preguntó el capellán. «Sí, por favor escriba una carta al director de la escuela dominical de la calle St. Brooklyn, Nueva York, y dígale que no he olvidado sus palabras bondadosas, sus muchas oraciones y sus buenos consejos. Me han acompañado en medio de los peligros de la batalla, y ahora, en la hora de mi muerte, le pido a mi Salvador que bendiga a mi querido y anciano director. Eso es todo». Volviéndose hacia mí me dijo: «Ahora, doctor, estoy listo, y le prometo que ni siquiera me quejaré mientras me amputa el brazo y la pierna, siempre y cuando no me ofrezca cloroformo». Se lo prometí, pero no tenía la valentía de tomar el bisturí en mi mano para realizar la operación sin ir primero a la habitación
contigua y tomar un pequeño estimulante a fin de armarme de valor para poder cumplir con mi deber. Mientras cortaba su carne, Charlie Coulson no se quejó para nada, pero cuando tomé el serrucho para separar el hueso, tomó una esquina de su almohada y se la puso en la boca, y lo único que lo escuché murmurar fue: «Oh Jesús, bendito Jesús, acompáñame en este momento». Cumplió su promesa, no se quejó ni una vez. Esa noche no pude dormir porque cada vez que me daba vuelta en la cama veía esos suaves ojos azules, y cuando cerraba los míos las palabras «Bendito Jesús, acompáñame en este momento» resonaban insistentemente en mis oídos. Entre las 12 y la 1 me levanté y fui al hospital, algo que nunca antes había hecho a menos que me llamaran especialmente. Tanto era mi deseo de ver a aquel muchacho. Al llegar, los ayudantes nocturnos me informaron que 16 de los heridos desahuciados habían muerto y habían sido llevados a la morgue. «¿Cómo está Charlie Coulson? ¿Fue uno de los que murieron?», pregunté. «No, señor», contestó el ayudante, «está durmiendo como un angelito». Cuando me acerqué a la cama donde dormía, una de las enfermeras me informó que a eso de las 9, 2 socios de la Asociación Cristiana de Jóvenes habían recorrido el hospital para leer y cantar un himno. Estaban acompañados por el capellán, quien se arrodilló junto a la cama de Charlie Coulson y elevó una ferviente y conmovedora oración, después de lo cual cantaron, todavía de rodillas, el más dulce de los himnos, «Sol de mi ser, mi Salvador», que Charlie también cantó. Yo no podía entender cómo ese muchacho, que había pasado por un dolor tan insoportable, podía cantar. 5 días después de que le amputé el brazo y la pierna al querido muchacho, me mandó llamar, y fue por boca de él que escuché el primer sermón del Evangelio. «Doctor», dijo, «ha llegado mi hora, y no espero ver otro amanecer, pero a Dios gracias, estoy listo para partir. Y antes de morir quería agradecerle de todo corazón por su bondad para conmigo. Doctor, usted es judío, no cree en Jesús. ¿Podría por favor quedarse aquí de pie y verme morir, confiando en mi Salvador hasta el último instante de mi vida?» Traté de quedarme, pero no pude, porque no tenía el valor de quedarme y ver morir a un muchacho cristiano regocijándose en el amor de aquel Jesús que me habían enseñado a odiar, por lo que me apresuré a retirarme de la habitación. Unos 20 minutos después, un ayudante que me encontró sentado en mi consultorio privado, con el rostro escondido entre las manos, me dijo: «Charlie Coulson quiere verlo». «Acabo de verlo», contesté, «y no puedo volver a verlo». «Pero, doctor, dice que tiene que verlo una vez más antes de morir». Decidí ir a verlo, decirle una palabra cariñosa y dejarlo morir, pero estaba decidido a no dejar que alguno de sus comentarios sobre Jesús influyera para nada en mí. Cuando llegué al hospital noté que se moría, así que me senté junto a su cama. Pidiéndome que lo tomara de la mano, dijo: «Doctor, lo amo porque usted es judío. El mejor amigo que he encontrado en este mundo era judío». Le pregunté: «¿De quién se trata?». Él contestó: «Jesucristo, a quien le quiero presentar antes de morir, y me promete, doctor, que nunca olvidará lo que le voy a decir». Se lo prometí, y dijo: «Hace 5 días, mientras usted me amputaba el brazo y la pierna, oré al Señor Jesucristo que salvara su alma». Estas palabras penetraron muy hondo en mi corazón. No podía entender cómo, mientras le estaba causando el más intenso dolor, podía olvidarse totalmente de sí mismo y no pensar en nada más que su Salvador y mi estado inconverso. Lo único que pude decir fue: «Bien, querido muchacho, pronto estarás bien». Diciendo estas palabras me retiré, y 12 minutos después se durmió, confiando en los brazos de Jesús. Cientos de soldados murieron en mi hospital durante la guerra, pero solo acompañé a uno al cementerio, a Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor, y viajé 3 millas para estar presente en su entierro. Me aseguré de que le pusieran un uniforme nuevo y que le colocaran en un ataúd para oficiales cubierto con una bandera nueva de los Estados Unidos. Las palabras del querido muchacho moribundo me impresionaron profundamente. Yo era rico en aquel entonces, en lo que a dinero se refiere, pero hubiera dado hasta el último centavo que tenía por creer en Cristo como Charlie lo hacía. Pero ese sentir no puede comprarse con dinero. Durante varios meses después de la muerte de Charlie no podía olvidar sus últimas palabras. Seguían resonando en mis oídos, pero estando en compañía de oficiales mundanos, gradualmente fui olvidando el sermón que Charlie predicó en la hora de su muerte, aunque nunca pude olvidar su maravillosa paciencia en medio de un dolor intenso y su sencilla confianza en aquel Jesús cuyo nombre en aquel entonces era un anatema y un reproche. El barbero. Luché durante 10 largos años
contra Cristo con todo el odio de un judío ortodoxo hasta que Dios, en su misericordia, me puso en contacto con un barbero cristiano, quien fue el segundo instrumento en mi conversión a Dios. Al terminar la guerra civil, fui nombrado inspector cirujano a cargo del hospital militar en Galveston, Texas. Cierto día, regresando a Washington de un viaje de inspección, me quedé varias horas en Nueva York para descansar. Después de la comida fui a la peluquería. Hay una en cada hotel de renombre en los Estados Unidos. Al entrar me sorprendió ver en las paredes 16 textos bíblicos en hermosos marcos de distintos colores. Al sentarme en una de las sillas del barbero, vi directamente frente a mí, enmarcada en la pared, esta nota: por favor, no digas malas palabras en este lugar. El barbero apenas había empezado a afeitarme cuando empezó a hablarme de Jesús. Lo hizo de un modo tan atractivo y cariñoso que arrasó con mis prejuicios y lo escuché con creciente atención. Mientras hablaba me vino a la mente Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor. Aunque habían pasado ya 10 años desde que había muerto, tanto me agradaron las palabras y la conducta del barbero que, en cuanto terminó de afeitarme, le pedí que me cortara el cabello, aunque cuando entré no era mi intención cortármelo. Mientras lo hacía, el barbero siguió predicándome a Cristo sin pausa, diciéndome que aunque él no era judío, en el pasado había estado tan lejos de Cristo como lo estaba yo en ese momento. Escuché atentamente, con creciente interés, las palabras que decía, al punto que cuando terminó de cortarme el cabello dije: barbero, ahora lávame el cabello. De hecho, dejé que hiciera todo lo que alguno de su profesión podía hacer por un cliente en una sola visita. Pero todo llega a su fin, y no disponiendo de más tiempo, finalmente me preparé para retirarme. Pagué mi cuenta, le agradecí al barbero sus comentarios y dije: tengo que tomar el próximo tren. Él, sin embargo, todavía no estaba satisfecho. Era una tarde de febrero intensamente fría y caminar por la calle era peligroso por el hielo en el suelo. Era una caminata de 2 minutos desde el hotel hasta la estación, y el amable barbero se ofreció para acompañarme hasta allí. Acepté con gusto su ofrecimiento y en cuanto salimos a la calle me tomó del brazo para impedir que me resbalara. Señor, no lo conozco y quizá usted no comprenda por qué quise hablarle de un tema que me es tan querido. Cuando entró usted a mi negocio noté por su rostro que es judío. Siguió hablándome del querido Salvador y dijo que sentía que era su deber, cuando tenía contacto con un judío, tratar de presentarle a quien él considera su mejor amigo, tanto para este mundo como para el venidero. Al volver a mirar su rostro vi que las lágrimas caían por sus mejillas y que evidentemente estaba profundamente emocionado. Yo no podía entender cómo era que este hombre, un completo extraño para mí, tuviera tanto interés en mi bienestar al punto de derramar lágrimas mientras me hablaba. Le extendí la mano para despedirme. Él la tomó entre las suyas con un leve apretón y, todavía con lágrimas en los ojos, me dijo: Señor, quiero decirle que si usted me da su tarjeta o su nombre, le prometo, palabra de hombre cristiano, que durante los próximos 3 meses no me iré a dormir sin nombrarlo en mis oraciones. Y ahora que mi Salvador lo acompañe, lo inquiete y no le dé descanso hasta que usted lo encuentre, hasta que haya encontrado en él lo que yo encontré, un precioso Salvador y el Mesías que usted busca. Le agradecí su atención y consideración, y después de darle mi tarjeta dije en un tono algo burlón: no creo que jamás correré el peligro de ser cristiano. Entonces él me dio su tarjeta diciendo: por favor, envíeme una nota o una carta si Dios contesta mis oraciones por usted. Sonreí con incredulidad y dije: por supuesto que sí. No me imaginaba que dentro de las próximas 48 horas Dios en su misericordia contestaría la oración del barbero. Le di la mano con entusiasmo y dije adiós. Pero a pesar de mi aparente indiferencia, él me había impresionado profundamente, como lo demuestra lo que sucedió luego. Como es bien sabido, los coches ferroviarios americanos son mucho más largos que los británicos. Además, tienen un solo compartimiento con capacidad para 70 a 80 personas. Como hacía muchísimo frío, había pocos pasajeros en el tren. El coche al cual subí no estaba ni medio lleno, y sin darme cuenta, en menos de 10 o 15 minutos había probado todos los asientos vacíos en él. Los pasajeros comenzaron a mirarme con desconfianza al verme cambiar de asiento tantas veces en tan poco tiempo, sin ninguna razón. Por mi parte, en ese momento no pensaba que el pecado habitaba en mi corazón, aunque no podía explicar mis movimientos erráticos. Finalmente me quedé en un asiento en un rincón del coche, con la firme intención de dormirme, pero en el mismo instante que cerré los ojos sentí que me encontraba en dos fuegos. Por un lado estaba el barbero cristiano de Nueva York, y por el otro el muchacho de Gettysburg, que tocaba el tambor, ambos hablándome de Jesús.
justamente del nombre que yo aborrecía. Me fue imposible conciliar el sueño, tampoco pude librarme de la impresión que me habían causado aquellos dos fieles cristianos, uno de los cuales me había dicho adiós hacía apenas una hora, mientras que el otro hacía casi 10 años que había fallecido, por lo que seguí inquieto y perplejo el resto del viaje. La iglesia. Al llegar a Washington compré un periódico matutino y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el anuncio de cultos de evangelización en la iglesia del Dr. Rankin, la iglesia más grande de Washington. En cuanto vi el anuncio, una voz interior pareció decirme: ve a esa iglesia. Nunca había estado en una iglesia cristiana mientras se celebraba un servicio religioso, y en otra ocasión hubiera descartado tal pensamiento como procedente del diablo. Era la intención de mi padre cuando yo que llegara a ser un rabino, por lo que le prometí que nunca entraría en ningún lugar donde Jesús, el impostor, fuera adorado como Dios, y que nunca intentaría leer un libro conteniendo su nombre. Hasta ese momento había cumplido fielmente mi palabra. En conexión con las reuniones de evangelización mencionadas, el anuncio decía que un coro unido de las diversas iglesias de la ciudad cantaría en cada uno de los cultos. Siendo un apasionado de la música, esto atrajo mi atención, y esa fue mi excusa para visitar la iglesia durante el culto de evangelización esa noche. Cuando entré en el edificio, que estaba lleno de fieles, uno de los porteros, sin duda atraído por mi charretera dorada, porque no me había cambiado el uniforme, me guió a la primera fila, justo delante del predicador, un evangelista reconocido tanto en Inglaterra como en Norteamérica. Me fascinaron los hermosos cantos, pero el evangelista apenas había hablado 5 minutos cuando llegué a la conclusión de que alguien le había informado quién era yo, porque parecía señalarme con el dedo. Siguió mirándome y de vez en cuando parecía que me amenazaba con el puño, pero a pesar de todo eso me interesaba profundamente lo que decía. Y eso no era todo, porque resonaban aún en mis oídos las palabras de mis dos predicadores anteriores, el barbero cristiano de Nueva York y el muchacho de Gettysburg, que tocaba el tambor. Enfatizando lo que decía el evangelista, mentalmente veía con claridad a esos dos queridos amigos repitiendo también sus mensajes. Al ir interesándome más y más en las palabras del predicador, sentí que me brotaban las lágrimas. Esto me sorprendió y empecé a sentir vergüenza de que yo, un judío ortodoxo, fuera tan infantil como para derramar lágrimas en una iglesia cristiana, las primeras que jamás había vertido en un lugar así. Omití mencionar que durante el culto y mientras el predicador me miraba, se me ocurrió que quizás estuviera señalando a alguien sentado detrás de mí, pero cuando me di vuelta en mi asiento para ver quién era el individuo, vi con asombro que más de 2000 personas de todos los niveles sociales parecían tener sus ojos clavados en mí. Inmediatamente llegué a la conclusión de que no solo era yo el único judío, sino que me encontraba en mala compañía. Siendo muy conocido en Washington tanto por judíos como por gentiles, pensé que pasaría si en el periódico de Washington apareciera que el doctor Rosbally, judío, estaba presente en los cultos de evangelización a menos de 5 minutos a pie de la sinagoga donde generalmente asiste, y que lo vieron llorando durante el sermón. No queriendo llamar más la atención, porque allí había rostros que reconocí, decidí no sacar mi pañuelo para secarme las lágrimas. Tendrían que secarse solas, pero bendito sea Dios, no podía detenerlas y seguían cayendo abundantemente. Al rato el predicador terminó su conferencia y me sorprendió escucharle anunciar una reunión posterior a la que invitaba a todos a que pudieran quedarse. No acepté la invitación, pues estaba contento de poder retirarme de la iglesia. Con esa intención me puse de pie y llegué hasta la puerta. Cuando sentí que alguien me jalaba del saco, volviéndome, vi a una anciana, que luego supe era la señora Young de Washington, una obrera cristiana muy conocida. Dirigiéndose a mí dijo: perdóneme, señor, veo que usted es un oficial del ejército. Lo he estado observando durante todo el culto y le ruego que no deje esta casa, porque creo que usted está convencido de ser pecador. Creo que usted vino aquí para buscar al Salvador y aún no lo ha encontrado. Le ruego que regrese. Quisiera conversar con usted y, si me lo permite, oraré por usted. Señora, eso es algo que jamás he hecho y que jamás haré, porque los judíos ortodoxos nunca se arrodillan para orar, excepto 2 veces al año, en la fiesta de las trompetas y en el día de la expiación. Y aun así no nos arrodillamos como lo hacen los cristianos, sino que nos postramos en el suelo. La señora Young me miró tranquilamente en la cara y dijo:
Querido Señor, he encontrado un Salvador tan querido que nos ama y perdona en el Señor Jesús, que creo firmemente en mi corazón que Él puede convertir a un judío aunque esté de pie, y yo me arrodillaré y oraré pidiendo que eso suceda. Dicho y hecho, se arrodilló y empezó a orar, hablando a su Salvador de un modo tan sencillo que me desconcertó. Me sentí tan avergonzado de mí mismo al ver a esta querida anciana arrodillada a mi lado, orando fervientemente por mí mientras yo quedaba de pie. Toda mi vida pasada cruzó vividamente ante mis ojos de tal forma que deseé con todo mi corazón que me tragara la tierra. Cuando ella se levantó, me extendió la mano y con ternura maternal dijo: ¿Orará usted a Jesús antes de irse a dormir esta noche? Señora, contesté, oraré a mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no a Jesús. Bendito sea, exclamó, su Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Cristo y su Mesías. Buenas noches, señora, y muchas gracias por su amabilidad, dije retirándome de la iglesia. La conversión. Rumbo a casa, al reflexionar sobre mi reciente extraña experiencia, empecé a decirme a mí mismo: ¿por qué será que estos cristianos se interesan tanto por los judíos y gentiles desconocidos para ellos? ¿Será posible que todos estos millones de hombres y mujeres que durante los últimos 1800 años han vivido y muerto confiando en Cristo estén equivocados y que un pequeño manojo de judíos diseminados por todo el mundo tengan razón? ¿Por qué pensaría el muchacho moribundo que tocaba el tambor solo en lo que él llamaba mi alma inconversa? Y también por qué el barbero de Nueva York mostró un interés tan profundo en mí. ¿Por qué esta noche el predicador me señaló y apuntó con el dedo? ¿Y por qué aquella querida mujer me siguió hasta la puerta y me retuvo? Todo debe ser por el amor que sienten por su Jesús, a quien tanto yo desprecio. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Por otro lado, alegaba: ¿cómo puede ser posible que mi padre y mi madre, que tanto me amaban, me hayan enseñado algo equivocado? En mi niñez me habían enseñado a odiar a Jesús. Había un solo Dios y no tenían ningún hijo. Entonces me sentí embargado por el anhelo de llegar a conocer a ese Jesús a quien los cristianos tanto amaban y adoraban. Empecé a apresurar mi paso totalmente decidido a que si había alguna verdad en la religión de Jesucristo, yo la iba a encontrar antes de irme a dormir. Cuando llegué a casa, mi esposa, una ortodoxa judía muy estricta, me vio algo inquieto y me preguntó dónde había estado. No me atreví a decirle la verdad y no le iba a mentir, así que le dije: mujer, por favor no me preguntes nada, tengo un asunto muy importante que atender, quiero ir a mi estudio y estar solo. Fui inmediatamente a mi estudio, puse llave a la puerta y empecé a orar, de pie con mi rostro hacia el oriente, como siempre lo había hecho. Cuando más oraba, peor me sentía. No podía entender el sentimiento que me embargaba. Me sentía perplejo con respecto al significado de muchas de las profecías del Antiguo Testamento que me interesaban profundamente. Mis oraciones no me dieron ninguna satisfacción y entonces se me ocurrió que los cristianos se arrodillaban para orar. ¿Ayudaría eso? Habiendo sido criado como un judío ortodoxo estricto, nunca me habían enseñado a arrodillarme en oración. Me embargó el temor de que si me arrodillaba podía estar en el engaño de doblar mis rodillas ante Jesús, quien según me habían hecho creer de niño era un impostor. Aunque la noche era terriblemente fría y en mi estudio no estaba prendida la chimenea, no se esperaba que yo la usaría esa noche. Nunca he transpirado tanto en mi vida. Mis filacterías estaban colgadas en la pared de mi estudio y mi mirada se posó en ellas. Nunca desde los 13 años en adelante hubo un día en que no las usara, excepto los sábados y los días de fiesta judíos. Estaba muy encariñado con ellas. Las tomé en mis manos y mientras las miraba me vino a la mente Génesis capítulo 49 versículo 10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Otros dos pasajes que había leído y cavilado con frecuencia vinieron vividamente a mi mente. El primero de estos fue Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El otro pasaje es la muy conocida predicción en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Estos tres pasajes vinieron a mi mente con tanta fuerza que clamé: oh Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, tú sabes que soy sincero en cuanto a esto. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, revélamelo esta noche y lo aceptaré como mi Mesías. Ni había acabado de orar cuando casi inconscientemente arrojé mis filacterías en un rincón de la habitación, y en menos tiempo de lo que lleva a contarlo me encontré de rodillas orando en ese mismo rincón con las filacterías a mi lado. Arrojar las filacterías en el piso como lo había hecho yo era un acto de blasfemia para un judío. Ahora me hallaba orando de rodillas por primera vez en mi vida y me sentía muy intranquilo. Dudaba de la sabiduría de lo que estaba haciendo. Mis sentimientos en esos momentos se expresan mejor en el primer himno que compuse después de mi conversión y dediqué al predicador que me había impresionado tan poderosamente. No me dejes solo. La oración de un judío convertido, dedicado a mi querido amigo Payson Hammond. Llena esta mi vida de remordimientos, no hay paz en mi alma, solo hay ansiedad, hay brumas sombrías en mi pensamiento. Señor, yo te ruego, ten de mí piedad. No dejes que vague entre sombras perdido, quita la dureza de mi corazón, aviva la llama de mi amor, te pido, Espíritu Santo, paloma divina, no me dejes solo, mi consolador. Oh Dios de poder y de amor indulgente, tu ayuda buscando yo vengo hasta ti. Inclina tu oído, escucha clemente, te ruego que muestres tu piedad en mí. Mi ser tú renueva, dirige el camino que a tu trono excelso me habrá de llevar. Mi Señor tú eres, oh crucificado, sé siempre mi guía, mi Maestro amado, no me dejes solo, a mi lado está. Mi corazón gime, encogido de espanto, muy grande es mi carga de pecado vil. Cubre con tus alas mi ser como un manto, y así las tinieblas huirán de mí. Tómame en tus brazos, dame tu cuidado, quita la dureza de mi corazón, cargar ya no puedo con este pecado. Mi oración escucha como al publicano, no me dejes solo, dame tu perdón. Sé que de tu mano no habrás de soltarme, pues por mí tu sangre vertiste en la cruz. En esta yo quiero morir, sumergirme y de ella surgir a una vida de luz. Mis débiles brazos a ti yo levanto, pues tu amor a nadie tú niegas jamás. Sobre mí, cual alas extiende tu manto, y la muerte entonces perderá su espanto. Ya no estaré solo, conmigo tú irás.